Esta pregunta ha sido controversial, incluso entre la misma iglesia, entre católicos, porque tienen la pregunta de que si Adán y Eva fueron históricos. Esa es la primera pregunta y para responder, padre. Bien, esto, como tú dices, es muy candente, ¿no? ¿Por qué se dice que Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7, es un texto apócrifo? Algunos polemizan esto, dicen que no fue así, que siempre estuvo, otros dicen que no, y hay siempre un debate impresionante. Si ustedes vieran, queridos hermanos, sobre esto, hay algunos que inclusive llegan a decir que ha sido la masonería, ¿no? La que ha intentado sacar este versículo, ¿no? Hay otros, en cambio, que dicen que no, que ha sido la Iglesia Católica corrupta la que ha intentado meter este versículo, ¿no? Hay unos que dicen que se quiere meter, otros dicen que se quiere sacar, ¿no? Y en esto, pues, ha transcurrido bastante disputa, ¿no? Y esta es una pregunta que también nos hacen los niños en la catequesis, los niños en nuestras casas y hasta los adultos. ¿Los animales y mascotas van al cielo? Esta pregunta ha sido controversial, incluso entre la misma iglesia, entre católicos, porque tienen la pregunta de que si Adán y Eva fueron históricos. Esa es la primera pregunta y para responder, padre. Bien, esto, como tú dices, es muy candente, ¿no? Claro. Y también ha ocurrido dentro de la iglesia. Hay quienes han entendido quizás solamente una parte de la respuesta oficial de la iglesia al respecto y se quedan solamente con una parte, ¿no? Hay quienes entonces lo toman de una forma literalista, ¿no? Al sentido del relato bíblico, que cada uno de los elementos es totalmente literal, y hay quienes en cambio toman el relato del Génesis de la creación en sentido puramente parabólico, puramente metafórico, sin ningún trasfondo real histórico, ¿no? Entonces, por eso la Claro. Iglesia Católica, para poder explicar este pasaje bíblico, hace distinciones, ¿no? Por un lado, el estilo literario, pues se nota claramente que es un himno o una especie de poesía solemne. Inclusive algunos hablan de una poesía litúrgica, ¿no? Que hacía parte también de la declaración de Dios como el Dios creador, ¿no? Entonces tiene una forma de transmitir este mensaje que inclusive se ha compendiado en dos relatos bíblicos al respecto de la creación. Uno que está en el primer capítulo del Génesis y el segundo en el segundo capítulo del Génesis. El primero que comienza con este Dios, Bereshit bara Elohim, ¿no? En el principio creó Dios, ¿no? El cielo y la tierra. Comienza así y va en un transcurso de 7 días, es decir, a través de un orden inteligente donde va poniendo las obras que salen de sus manos a través de su palabra, ¿no? Y que el Espíritu Santo es también el que las va modelando, ordenando. Y esto se concluye con una obra maestra, ¿no? Que es justamente la creación del ser humano. Ese es el primer relato del Génesis, que tiene como un trasfondo el anuncio también de lo que significaba para los judíos el sábado. Justamente este día Dios descansa. Entonces tiene toda una pedagogía, tiene todos los elementos que se pueden ir coordinando, ¿no? El primer día con el cuarto día hay una comunión, el segundo día con el quinto y así, ¿no? Es algo muy bonito que se pudiese también como profundizar. Y allí, en esta forma literaria, se manifiesta sobre todo el Dios creador y hay un día solemne en el cual se descansa para justamente rendir culto a este Dios que ha creado absolutamente todo, del cual proviene todo. El segundo relato, en cambio, hace una explicación ya no de una forma cronológica, como en 7 días, sino más bien es en un mismo momento, digamos que en un mismo día, si se quiere así, y crea al hombre, luego a la mujer, y va toda esta secuencia luego al respecto del pecado, ¿no? Entonces también tiene su sentido. Ya no es solamente declarar a Dios creador, sino también un Dios creador que ha dado al ser humano una dignidad para administrar todo lo que existe, es decir, que tiene un trabajo, se puede decir que es el jardinero de Dios,
juntamente el hombre y la mujer, porque ahí se declara, se reconocen a los dos, pero luego también viene la cuestión del pecado y cómo el ser humano está herido, luego con lo que se conoce como el pecado original. Entonces entendemos que hay dos relatos, ninguno de los dos es contradictorio, sino más bien complementarios porque tienen un mensaje teológico. Sin embargo, para determinar qué más se puede encontrar de verdad en el texto, evidentemente tenemos que hablar de un momento en el que todo comienza a existir. Y ese momento en el que todo comienza a existir se entiende en la teología católica que es cuando comienza el tiempo, la temporalidad. Antes no había temporalidad. Dios vive en un eterno presente. Entonces comienza a existir la temporalidad en el momento que comienza a existir aquello que existe en la temporalidad, que es la materia. Dentro de esto está todo lo que existe y también el ser humano. Hay tiempo. Como haya sido el proceso hasta que el ser humano sea capaz de tener alma humana y ser totalmente relacionable con Dios, ¿no? Según se presenta en los capítulos, en el primero, en el segundo, en esos versículos, pues hasta este momento Dios infunde el alma en este ser, ¿no? Lo crea en consecuencia y hace posible que ya haya una profunda relación entre no solamente por ser criatura, sino porque ya hay una relación de parentesco, ¿no? Es lo que también se conoce como una relación de filiación con la primera criatura creada, con la primera criatura con alma espiritual, en ese sentido Adán, luego también Eva, ¿no? Y de las cuales pues definitivamente tenemos que hablar de un momento histórico, es decir, que tuvo que existir una primera pareja humana. Tradicionalmente será puesto el nombre de Adán y Eva por el relato bíblico y también por lo que significan esas palabras. Adán, que viene de Adamá, ¿no? Que es justamente tierra, que es sangre rojo humano, ¿no? Y Eva, que Java, ¿no? En hebreo, que es también aquella de la cual procede la vida. Entonces, teniendo esos dos nombres simbólicos, atención a lo que voy a decir, nombres simbólicos de personas reales, ¿sí? Nombres simbólicos de personas reales es como nosotros llamamos a este primer varón, Adán, y a esta primera mujer, Eva. Esto no está abierto a una interpretación, digamos, a mí me parece que no, más bien yo creo que así o acá, ¿no? Ojo a esto, independientemente del proceso biológico por el cual esta primera pareja quedó constituida, independientemente de esto, porque en esto pues ya sería otro tema abordar cómo se da esto, si hay una especie de evolución, no tal cual como la de la que propone actualmente las teorías de la evolución, ¿no? Sino desde el sentido lógico, inclusive genético, que la ciencia ha confrontado al respecto del Adán cromosómico, la Eva mitocondrial, que son unas teorías hermosísimas también que se acoplan también con la doctrina católica, sin tratar ahora, digo, todo el desarrollo biológico, sino solamente yendo al punto histórico específico en el cual hay una primera pareja. Entonces, la Iglesia Católica ha dicho, esto hay que determinarlo, ¿no? Entonces, tenemos el Concilio de Trento que al respecto de la justificación y del pecado declara, pues, que esta primera pareja humana tiene una raíz histórica. Definitivamente tuvo que existir una primera pareja humana, de la cual procede toda la generación, los seres vivientes humanos. Y luego también tenemos otro documento, se llama Humani Generis, ¿no? Y allí el Papa Pío XII también lo ratifica. Eso lo podemos encontrar en los numerales 29 y 30 de este documento y dice lo siguiente. Atención, quisiera leerles literalmente para que esté inclusive respaldado con el mismo documento. Dice, mas cuando ya se trata de la otra hipótesis, es decir, cuando no se habla solamente de lo que hemos dicho nosotros, que eso se llama monogenismo, es decir, mono, una sola, ¿no? Génesis, una sola fuente de vida, ¿no? Una sola pareja, entonces, sino que más bien se intenta hablar del poligenismo, que es lo que mencionaba también Alex, que a veces hay personas que a veces dentro de la misma iglesia están diciendo, no, es que no existieron realmente, solamente es como un mito, una leyenda, ¿no?
un momento, ¿no? La misma iglesia, interpretando el texto bíblico, ha dado una sentencia al respecto. Y entonces declara sobre el poligenismo, ¿no?, que esta no concuerda con la doctrina. Atención, dice entonces así: al respecto del poligenismo, los hijos de la iglesia no gozan de la misma libertad. Es decir, que no podemos andar por ahí diciendo, no puede ser que el poligenismo sí sea válido, ¿no? ¿Qué es el poligenismo? Que no vinimos de una primera pareja, sino que no sabemos cómo, pero probablemente hubo muchas personas, muchas parejas, y de allí viene toda la raza humana. No. Tuvo que haber una primera pareja humana para que esto conecte con el sentido del pecado original, que por un hombre entonces entró el pecado en el mundo, y por otro hombre, el nuevo Adán, pues ha quedado libre toda la especie humana de este pecado. Entonces dice, no gozan de la misma libertad, porque los fieles cristianos no pueden abrazar la teoría de que después de Adán hubo en la tierra verdaderos hombres no procedentes del mismo protoparente por natural generación. Es decir, que por ahí alguien anda diciendo, no, quizá habían más seres humanos alrededor, o por allá otros pueblos, otras tribus, y de ahí proceden otros seres humanos, pero no del mismo protoparente, ¿no? Entonces dice la encíclica, absolutamente no. Y en eso no hay discusión. Todos provenimos de un mismo protoparente. O bien, también otros hablan de lo siguiente. Dicen, es que Adán significa el conjunto de muchos primeros padres, dice el documento. Entonces, pues no se ve claro cómo tal sentencia puede compaginarse con cuanto las fuentes de la verdad revelada y los documentos del magisterio de la Iglesia enseñan sobre el pecado original. Es decir, que no es congruente, no es coherente, no se armoniza con la doctrina del pecado original el hecho de que Adán signifique muchos primeros padres. Entonces esto no tiene que ver con esto. Cuando hablamos entonces de este Adán, estamos hablando de un Adán individual, personal, histórico y moral, ¿sí? Justamente continúa así el documento, que procede de un pecado en verdad cometido por un solo Adán individual. Adán tomándose con el nombre simbólico que les decía al principio, pero refiriéndose a una persona, a un varón específico históricamente, aun cuando no ubicable en este momento con certeza, sabemos que existió. Entonces, en verdad cometido por un solo Adán individual y moralmente, y que transmitido a todos los hombres por la generación, es decir, porque de él provienen, porque él ha puesto su semilla, ¿no?, para la procreación, es inherente a cada uno de ellos como suyo propio. Es decir, que a cada uno de sus hijos ha transmitido este pecado original. Entonces, la Iglesia lo dice claramente. Hay un solo Adán individual y moralmente, ¿sí? Es decir, que podemos ubicarlo en la historia como alguien concreto y que de él procede, pues, toda la especie humana, juntamente evidentemente con Eva, y que por eso tenemos un pecado original. Esa es la respuesta oficial de la Iglesia, ¿no? Padre, muy interesante esto que nos explica y qué bueno que leyó el documento de Humani Generis. En una catequesis donde comparto clases de Biblia, yo les comentaba esto aquí a los hermanos. Les decía que hay algunos que han enseñado totalmente que Adán y Eva no existieron o que simplemente son como una parábola, ¿no? Quitándole el realismo a la primera pareja que existe. Acerca de la esposa de Caín, es una pregunta que incluso hasta los ateos la hacen, ¿no? Pero realmente no hay ningún problema. O sea, creo que ahí en ese sentido la Iglesia no tiene problema en admitir la posibilidad, ¿no?, de que de ahí mismo se propaga toda la raza humana sin ningún problema, porque incluso la ley viene hasta el Levítico, esa ley donde ya Dios comienza a prohibir pues estas relaciones, ¿no?, entre parientes, pero antes no. Entonces no hay ningún problema que de ahí mismo Adán y Eva llevaban más de 130 años reproduciéndose. Entonces ya cuántos hijos no tuvieron que haber tenido. Evidentemente Caín y Abel no fueron los primeros inmediatos. Entonces, padre, ¿qué nos puede responder al respecto ahí a la pregunta? Porque sí está algo insistente. Ajá. Sí, también como tú lo mencionas, igual unos versículos después o más adelante en el texto, cuando se habla de la genealogía de Adán, entonces se dice claramente allí que Adán tuvo más hijos e hijas, ¿no? Entonces no hay ninguna complicación al respecto del texto específicamente, ¿no?
Luego, a nivel biológico, se sabe que por la ciencia, por la genética, cuando hay razas puras y estas tienen hijos, ¿no? Razas puras, no hay ningún problema a nivel genético, ¿no? Entonces también inclusive Dios, o sea, es una cuestión tan inteligente, ¿no? Tan razonable inclusive. Evidentemente alguno podría hacer una crítica, ¿no? Pero ¿cómo Dios permitió esto si actualmente es un pecado, ¿no? Es un anacronismo y no es moralmente correcto juzgar un hecho excepcional primero, ¿no? Totalmente extraordinario, porque es el comienzo de todo el género humano, juzgarlo con una moral o con un pensamiento presente, ¿no? Entonces uno tiene que hacer el esfuerzo de intentar imaginarse, que es casi que imposible, pero hacer un esfuerzo por lo menos recrear de alguna manera este primer momento en el cual pues toda la cuestión moral, toda la cuestión genética inclusive, toda la cuestión de afectos, ¿no? Eran muy distintas a las cuales tenemos actualmente y por esto no había ninguna complicación con que entre hermanos y luego ya con familiares más lejanos pues se tenga una relación, ¿no? De procreación. Y digo, actualmente hasta la propia ciencia lo respalda. Hablaba yo con unos universitarios españoles y les comenté acerca de esto y me dijeron, ah, mira, justamente de eso nos enseñan en la universidad. ¿Y de qué les estaba hablando yo? De lo que había mencionado hace un momento, del Adán cromosómico y la Eva mitocondrial. ¿Qué dicen estas teorías? Dicen al respecto del origen de la vida que todos los seres humanos, por las mitocondrias y también por los cromosomas, se ve que hay una línea de conexión que apunta a que hubo necesariamente, atención a esto, necesariamente una primera mujer y un primer varón. Por eso todos los seres humanos de alguna manera estamos conectados biológicamente. Y esto con base también a una teoría científica. Y hay que decirlo que cuando es realmente teoría, porque a veces hay teorías que no son realmente teorías, sino solo hipótesis, pero a veces se las presentan como teorías. En este caso, estas son teorías científicas, significa que tienen una base de verdad científica muy grande, que apoya entonces también la creación de todo cuanto existe, y en este caso específicamente de toda la generación humana, juntamente con la Sagrada Escritura en una armonía realmente inteligente y hermosa. Sí, muy de acuerdo, padre. La iglesia está a favor del monogenismo, que venimos de una sola pareja, y no el poligenismo, que sería como si Dios nos hubiera creado en masa. De hecho, si me permite, padre, ya nada más para terminar esta pregunta, yo quisiera leerles un fragmento del Concilio de Trento, donde siempre se nos va a hablar de un Adán individual. Nos dice el Concilio de Trento, si alguno no confiesa que Adán, el primer hombre, cuando quebrantó el precepto de Dios en el jardín, perdió inmediatamente la santidad y justicia en que fue constituido e incurrió por la culpa de su prevaricación en la ira e indignación de Dios y consiguientemente en la muerte con que Dios le habla, le había antes amenazado, y con la muerte en el cautiverio bajo el poder del mismo, que después tuvo el imperio de la muerte, es a saber del demonio, y no confiesa que todo Adán pasó por el pecado de su prevaricación a peor estado en el cuerpo y en el alma, sea excomulgado. Decreto sobre el pecado original del Concilio de Trento. Así es. Entonces, padre, qué bueno que cita también el Humani Generis, ¿no? Del Papa Pío XII, porque ahí queda claro que no es una leyenda, que no es simplemente algo que representa y simboliza, sino que realmente venimos de un solo tronco, una sola pareja, históricos, llamado el monogenismo, Adán y Eva históricos. Muy bien. Bueno, padre, entonces yo creo que pasamos a la siguiente pregunta. Muy bien. Y la siguiente nos dice, ¿por qué se dice que Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7, es un texto apócrifo? Ese también es un tema candente, ¿no? A ver, en la carta de San Juan, en el capítulo 5, entre el versículo 6 y el versículo 8, hay un texto que algunas Biblias lo tienen, por ejemplo, inclusive la primera traducción de la Reina Valera también lo tenía, algunas Biblias, Nacarcolunga también,
han conservado una traducción que ya la van a ver en pantalla, en la cual se hace una referencia explícita totalmente a la Santísima Trinidad. Pues se dice que hay 3 testigos, que es el Verbo, ¿no?, el Espíritu y también el Padre, ¿no? Entonces, algunas personas se han cuestionado, han dicho, pero yo en mi Biblia no tengo esto, ¿no? Solamente dice, en cambio, el Espíritu, el agua y la sangre. No dice el Verbo, el Espíritu y el Padre, ¿no? Y que los 3 son uno solo. Entonces, allí se ha comenzado a crear como una especie de polémica sobre esto y ha transcurrido bastante discusión sobre esto, ¿no? Porque hay realmente un trasfondo histórico que se remonta a los primeros siglos, hasta el siglo VI, luego los siglos venideros hasta el siglo XII y luego hasta el Concilio de Trento también. Y entonces vamos a abordarlo a continuación, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Sucede que en los textos más antiguos, sobre todo en la mayoría, algunos llegan a decir que en el 99% de los textos antiguos del griego original, que fueron evidentemente copias de los textos originales, no consta este versículo. Este versículo es el que tenemos aquí en pantalla, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno, ¿no? Claro, si uno lee esto dice, pero ahí está clarísima la referencia a la Santísima Trinidad. Entonces, ¿pero por qué hay Biblias que no lo tienen? Hay otras Biblias que sí lo tienen, ¿no? Entonces, como les decía, pues al inicio, si según se ha estudiado los códices primeros, ¿no?, no se ha encontrado específicamente esta referencia. Hay un par, algunos hablan de unos 4 o 5 códices, el 81 me parece que es, sobre todo, en el cual consta algo como esto, ¿no? Pero dicen que más ha sido como una especie de nota marginal explicativa, ¿no? Allí digo, hay siempre mucha disputa. Hay unos que dicen no, que no existe, hay otros que afirman que sí existe, ¿no? Y entonces, en medio de toda esta disputa, se ha venido como elaborando ya un pronunciamiento de la Iglesia sobre esto, ¿no? Entonces, atención para llegar a este punto y saber cuál es el pronunciamiento oficial. Algunos polemizan esto, dicen que no fue así, que siempre estuvo, otros dicen que no, y hay siempre un debate impresionante. Si ustedes vieran, queridos hermanos, sobre esto, hay algunos que inclusive llegan a decir que ha sido la masonería, ¿no?, la que ha intentado sacar este versículo, ¿no? Hay otros, en cambio, que dicen que no, que ha sido la Iglesia Católica corrupta la que ha intentado meter este versículo, ¿no? Hay unos que dicen que se quiere meter, otros dicen que se quiere sacar, ¿no? Y en esto, pues, ha transcurrido bastante disputa, ¿no? La Iglesia Católica, pues, se pronunció, como sabemos, ya de una forma dogmática al respecto del canon bíblico, sobre todo en el Concilio de Trento, y dice lo siguiente. Atención, ¿no? La Iglesia Católica, en un documento llamado Decretos sobre Escritos Canónicos, eso es del Concilio de Trento, dice lo siguiente: enumera cada uno de los textos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento que quedan determinados como canónicos. Y dice, pero si alguno no ha aceptado los libros mismos, completos con todas sus partes, ¿no? Completos con todas sus partes, como se acostumbra a leer en la Iglesia Católica y se tienen en la antigua edición popular latina como sagrados y canónicos, y los ha despreciado a sabiendas y con prudencia las tradiciones antedichas, sea anatema. Es decir, que la Iglesia Católica en el Concilio de Trento determina, estos son los libros canónicos, y allí está también la tercera carta del apóstol San Juan. Y dice que hay que acoger todo el texto con sus partes, o sea, cada versículo, pero atención, la Iglesia en su prudencia y sabiduría dice lo siguiente, que tiene que ser asumido como la Iglesia acostumbra a leer, ¿sí? Y se tienen en la antigua edición latina, ¿sí? Si vamos a la antigua edición latina, a la de San Jerónimo, pues hay que decir, en honor a la verdad, que este versículo no se encuentra, ¿no? No se encuentra. Sin embargo, ya que luego también se hizo una versión
latina al respecto de estos textos. Esto se da, déjenme, les presento el dato específico. Esto está en el año 1516 al 1519 por Erasmo de Rotterdam, ¿no? Él también hace una traducción, ¿no? Y entonces lo presenta. Hay 3 ediciones de Erasmus, ¿no? La primera no tiene este versículo, la segunda no lo tiene y el tercero sí lo tiene. Y allí consta otra vez esta alusión a la Trinidad. Entonces, ¿cómo se entiende si la Iglesia dice que se debe aceptar todo y cada parte? Pero hay algunas traducciones de la Iglesia misma que contienen este versículo y otros no. Hay que decir lo siguiente: cada vez que se puso el versículo, siempre se puso un comentario, ¿no? Y ahí entra la lógica de lo que la Iglesia dice, como siempre se ha leído en la Iglesia, ¿sí? Y según la edición antigua latina. Como siempre se ha leído, siempre se ha visto este versículo, hay que decirlo así, en tela de duda, ¿no? Y según la antigua versión latina, pues allí no constaba. ¿Qué es lo que hizo la Iglesia Católica? ¿Cómo resuelve esta situación? Porque hay algunas que lo tienen, otras que no lo tienen, a causa de lo que algunos llaman que han puesto allí. Algunos otros dicen que hay un par de códices que sí lo tienen, ¿no? Inclusive hablan de algunos padres de la Iglesia que han hecho alusión a esto, ¿no? Como San Agustín, por ejemplo, también Tertuliano, también San Ambrosio, San Juan Crisóstomo, perdón. Entonces, ahí hay una controversia peliaguda, con lo cual la Iglesia Católica se pronunció al respecto y lo encontramos en el Dessinger, en el numeral 3681 y 3682. Y es un apartado específico al respecto de la coma ionaneum, ¿no? La coma ioanina. Y dice: canon número 3681 del Dessinger. El Dessinger es el compendio de los pronunciamientos oficiales al respecto de la doctrina de la Iglesia Católica. Y dice: a la pregunta, si puede negarse con seguridad o por lo menos ponerse en duda que sea auténtico el texto de San Juan en la epístola primera, capítulo 5, versículo 7, que dice así: porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son una sola cosa, se respondió el 13 de enero de 1897 negativamente. Fue la primera pronunciación de la Iglesia. Dijo: no se puede poner en duda esto, ¿sí? Es decir, que realmente hace parte del texto oficial de la Iglesia. Sin embargo, la Iglesia, por prudencia, responde unos meses después. Atención. Sobre esta respuesta, emanó el 2 de junio de 1927 la siguiente declaración, dada ya desde el principio privadamente por la misma congregación y luego muchas veces repetida, la cual se ha hecho de derecho público por autorización del mismo Santo Oficio. Lo siguiente: ¿cómo luego complementa la Iglesia esto? Si primero dijo que este versículo sí hace parte y no hay que poner en duda determinante, atención a esto, en duda determinante o en negación total, dice la Iglesia: este decreto fue dado para reprimir la audacia de los doctores particulares que se arrogaban el derecho o de rechazar totalmente o de poner al menos en duda, en último juicio suyo, la autenticidad de la coma ioanina, de la coma joánica. Es decir, que la Iglesia Católica respondió anteriormente negativamente para todos aquellos doctores eruditos de la Sagrada Escritura que estaban diciendo que porque ellos han descubierto esto o han determinado con su estudio que esto hay que ponerlo en duda o que hay que negarlo, entonces ellos se atrevían a decir: yo determino que esto no es palabra de Dios. Entonces la Iglesia dice negativamente: no se puede afirmar de tal manera, no se puede decir que yo individualmente por mi propia búsqueda he llegado a esta conclusión y entonces yo determino que ese versículo no es palabra de Dios. No, la Iglesia dice: a eso respondemos negativamente, y por ello, más bien, se entiende esto ampliando en este documento lo siguiente. Es decir,
dice, no quiso en manera alguna impedir, por un lado, bloqueó que cada uno individualmente determinara cuál es el versículo canónico, si este lo es o no lo es, sino que deja esto siempre a la competencia de la Iglesia, que es la única infalible para determinar esta cuestión. Y por eso dice, no quiso de manera alguna impedir que los escritores católicos investigaran más a fondo el asunto y pensando cuidadosamente los argumentos de una y otra parte con la moderación y templanza que requiere la gravedad de la cosa. Es una cosa muy, pero muy delicada. Estamos hablando aquí de un versículo al respecto de que si es o no palabra de Dios. Entonces dice la Iglesia, no queremos impedir que los escritores católicos investiguen más a fondo el asunto, pero con la seriedad también, con la moderación y la templanza que esto requiere. Se inclinaran a la sentencia contraria a la genuinidad, es decir, a que si es o no genuino. Entonces la Iglesia Católica que no impide que hayan eruditos que investiguen y que vayan mirando si es que esto no corresponde a un texto genuino, con tal que, atención, declararan que están dispuestos a atenerse al juicio de la Iglesia. Es decir, que yo puedo investigar profundamente, mirar los códices antiguos, estudiar cada uno de ellos y llego a la conclusión que sí, que hay 4 o 5 códices que lo tienen, ¿no? O llego a la conclusión de que no existe esto en los códices antiguos. Por eso es que muchos padres de la Iglesia, por ejemplo, o en los concilios al respecto, contra el arrianismo, por ejemplo, cuando se intentaba declarar oficialmente la divinidad de Jesucristo y luego también la Trinidad, ¿no? Entonces no utilizaron este versículo. Eso es algo como muy diciente. ¿Por qué no se basaron en este versículo, ¿no? Entonces, si uno llega al estudio, a la comprensión de que parece ser de que no tiene un origen genuino de los textos más antiguos, dice, declararan que están dispuestos a atenerse al juicio de la Iglesia, es decir, que ellos pueden brindar a la Iglesia toda esa información, pueden brindar a la Iglesia todo lo investigado, y solamente la Iglesia es la que en última instancia puede determinar si este versículo es o no es canónico. A la que fue esta Iglesia por Jesucristo encomendado el cargo no solo de interpretar las sagradas letras, sino también el de custodiarlas fielmente. Por un lado, interpretarlas y por otro lado, conservarlas. Con esta declaración o con este pronunciamiento, Alex y queridos hermanos, lo que hace la Iglesia Católica es este punto específico dejarlo todavía abierto, ¿no? Está dentro de lo que se conoce como la profundización de ciertos textos bíblicos para entender, por un lado, su correcta interpretación, pero también su correcta conservación. Sí, no, y es un tema muy difícil, padre, porque involucra todo este proceso, ¿no? Del canon bíblico. Podríamos hablar aquí de la patrística también, como usted comenta, el Textus Receptus de Erasmo, las traducciones de San Jerónimo, en el caso de la Vulgata, muchísimas libros, ¿no? Muchísimas versiones donde en unos aparece, otros no, pero como usted comenta algo muy interesante, padre, y que quede pues bien claro para todos los hermanos, pues es que la iglesia es la que posee las llaves, es la que posee la autoridad. Recordemos que en Mateo 16:18 pues le dice, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte no la podrán vencer. Lo que ates queda atado, y lo que desates queda desatado. Entonces, con esa autoridad la iglesia, y bajo los documentos que acaba de leer ahorita el sacerdote Byron, pues nos damos cuenta que la iglesia hasta el día de hoy pues tiene una postura abierta. Sin embargo es aquella que custodia, ¿no? Como en el magisterio, las verdades de las fuentes divinas, de la revelación. Entonces, hermanos, pues hasta ahorita hay una postura abierta, sin contradecir obviamente lo que ya escuchamos del Concilio de Trento. ¿Es correcto, padre? Así es, así es. Muy bien. Entonces, pues ahí queda esta pregunta para todos ustedes que tenían la duda. Padre, ¿le parece si pasamos a la siguiente? Muy bien, creo que ya ahí ya va bajando la intensidad, ¿no? La intensidad, Porque, ¿no? sobre todo esta segunda pregunta es fuerte, ¿no? Sí, ¿No? sí, la Sobre verdad que todo es muy, muy poder difícil. explicarlo es complicado, ¿no?
Y esta es una pregunta que también nos hacen los niños en la catequesis, los niños en nuestras casas y hasta los adultos. ¿Los animales y mascotas van al cielo? Pregunta La difícil, padre, respuesta, porque dejando a un lado el sentimentalismo, ¿eh? Aclaro. sí, sí, eso para todos, ¿no? Ujú. A ver, la pregunta partiría de quiénes van al cielo y por qué razón, ¿no? ¿Quiénes van al cielo? Van al cielo aquellos que han sido redimidos por Cristo, ¿no? A los cuales les ha dado la capacidad de ser hijos de Dios y entonces llegar hasta las mansiones eternas. Segundo, ¿de qué forma? ¿Cómo somos capaces de llegar al cielo? Pues para llegar al cielo, el ser íntegro necesita resucitar, ¿no? El alma por sí sola, evidentemente, puede estar en la presencia de Dios, pero nosotros somos un ser uno en una unidad de cuerpo y alma, ¿no? Entonces, el ser humano total solamente puede estar en el cielo por la resurrección. Es decir, que ocurre algo sobrenatural en nuestra corporalidad, la cual le permite entrar en una sutileza con el alma, así lo explica también Santo Tomás de Aquino, y de tal manera es capaz de eternidad. Imagínate, tu cuerpo corporal, ¿no? Esto que está aquí, es capaz luego de ser espiritualizado y entrar en las mansiones eternas. La resurrección no es, ¿no? La resurrección no es para los animales. La resurrección no es para las plantas, para los objetos, sino que es solamente para su criatura racional a la cual le ha dado la dignidad de ser su hija. Con ello, mirando toda la cuestión de una forma así, sencilla, intelectual, en el sentido racional, ¿no? Y no meramente sentimentalista, porque uno también diría, es que me regalaron esta medallita con la imagen de mi abuelita y de mi mamá, y la he cargado 40 años de mi vida. Ojalá que cuando esté en el cielo la pueda llevar, ¿no? O sea, uno también se puede apegar a ciertas cosas y en este caso también se puede apegar a una mascota que a veces se le ama muchísimo y todo eso, se le da mucho afecto, se le extraña. Entonces, cuando se purifiquen totalmente nuestros afectos y nuestro amor también y lleguemos al cielo, pues no hay necesidad, evidentemente, de otra cosa sino del amor de Dios y del amor entre los hermanos. Entonces, dentro de la reflexión teológica católica tradicional, esto ni siquiera es una cuestión de mucha cavilación. Es como muy claro, no, los animales no van al cielo, ¿no? Sin embargo, actualmente, por toda esta corriente más ecologista, naturalista, inclusive de intentar personalizar a las mascotas, a los animales, entonces se ha comenzado a divagar sobre esto, ¿no? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿No? Y han venido esas preguntas como las que tú haces. Entonces, una respuesta muy oportuna quizá para los niños cuando preguntan sobre esto, ¿y mi mascota va a ir al cielo? ¿No? Entonces uno puede decirle, ese amor que tienes por tu mascota, ¿no? Cuando ella ya no esté, ¿no? Porque un día va a morir, ¿no? O tú ya vas al cielo, ¿no? Ese amor que tú tienes va a ser todavía mucho más grande. Imagínate, ese amor que tienes va a ser mucho, mucho, mucho más grande para Dios y con el recuerdo, y un recuerdo perfecto, purificado, ¿no? Redimido inclusive, de aquella mascota que un día tuviste. Y no vas a recordarla con nostalgia y con dolor, sino con una alegría total, porque ella también te acompañó en un momento de tu vida, ¿no? Para luego elevar ese amor hacia Dios, ¿no? Más o menos así, ¿no? Para que también entienda de que no es que el ir al cielo es rechazar el amor a los animales, ¿no? O a lo que Dios había creado, sino más bien asumirlo con una gratitud tremenda, hermosísima, ¿no? Y que luego, de alguna manera, pues uno esto lo carga en el recuerdo, ¿no? Ahora, es interesante, también esto entra dentro de lo que ya es más bien especulación teológica, ¿no? Especulación teológica, el padre Fortea, el que se ha dedicado muchos años a cavilar, a reflexionar, a leer sobre esos temas de escatología. Entonces él dijo algo interesante que se puede considerar como una especulación, pero para nada dogmática, ¿no? Es decir, que no es una verdad o que ni siquiera es necesario que uno crea en esto, ¿no? Lo que sí hay que creer es que hay una resurrección para el ser humano y que el ser humano es aquel que va al cielo, ¿no? Entonces dice el padre Fortea que podría ser que Dios
en este nuevo cielo, en esa nueva tierra de la cual se habla en el Apocalipsis, Dios crease una nueva criatura como una especie de mascota, pero totalmente nueva. No puede ser la misma, ¿no? Porque esta misma ya muere, ¿no? Sino que debe ser otra, o si se quiere ser la misma, tiene que ser, pero de nuevo creada, ¿no? Algo parecido como esto, ¿no? Y él hace una especie de especulación, teoría, pero él mismo dice, sería como la única forma con la cual se pudiese hacer esto, porque estaría creando una criatura, disculpen que redunde, pero para que se entienda, estaría creando un animal mascota totalmente nuevo, ya no como el de la tierra, porque el de la tierra tenía una corporalidad que estaba destinada a perecer, a morir. Y como no resucita, no es que ella también, su alma, su ser y su cuerpo resucitan como Cristo ha resucitado, evidentemente que no, necesariamente tendría que crear algo nuevo, totalmente nuevo, pero con las cualidades o características, por ejemplo, de tu mascota aquí en la tierra. Es la especulación que él hace, ¿no? ¿Eso se podría dar de alguna manera? Pues sí, ¿no? Sin embargo, no está para nada dentro del depósito de la fe, nadie está obligado a creer y tampoco está prohibido que uno especule sobre esto, ¿no? Y diga, ¿podría quizás ser algo así? Pues nos podemos sorprender también, ¿no? Claro, es como una esperanza, ¿no? Pero no es lo que concretamente se quiere decir, ¿no? Por medio de la iglesia. Ajá, y no es lo que algunos pretenden, de que el animalito en este momento su alma sale y va al cielo, ¿no? Así no, Ah, no, para no, no, nada. no. Eso para nada, ¿no? Lo que Los se únicos podría hablar es de destinados una... es el ser humano, ¿verdad, padre? El ser humano, exactamente, ¿no? Alma y cuerpo y pues ahí estaremos en el cielo, quienes nos salvemos, ¿no? Muy bien. Pues ahí está la respuesta para todos los niños, para todos los jóvenes y aquellos adultos que aman a sus mascotas y que hay una esperanza, pues ya como lo explicó el padre, pero es una esperanza. En realidad, únicamente el ser humano está destinado para tener un cuerpo glorificado allá en el cielo y vivir con nuestro Señor. Los pecados familiares se transmiten de generación en generación hasta la cuarta y quinta. Bien, esto también está dentro de la interpretación tradicional de la Iglesia católica, y esto tiene una explicación sencilla, ¿no? Entonces sabemos por el Evangelio que el pecado es personal, ¿no? Y el único pecado que se transmite, basándonos en el dogma del el pecado original, es solamente el pecado original. Solamente el pecado original se transmite, ¿sí? Y aun cuando no tenemos culpa de ese pecado, sí soportamos o padecemos la pena. La pena es recibirlo, aun cuando no tengamos la culpa de haberlo cometido, ¿no? Esto así lo explica también Santo Tomás de Aquino sobre el pecado transferido al respecto del pecado cometido, ¿no? Hay esta distinción. Entonces la Iglesia Católica siempre ha visto el pecado original, el único transmitido, y el pecado personal está dentro del acto deliberado individual de cada individuo, ¿no? Con esto, cuando se habla de pecados transmitidos de generación en generación, no corresponde a la interpretación de el Nuevo Testamento o la interpretación cristiana. Hay que recordar lo siguiente, y eso es muy importante. Cuando viene Jesucristo, Él viene a traer la plenitud de la revelación. Y cuando se dice plenitud de la revelación, viene a iluminar aquellos pasajes del Antiguo Testamento que estaban como mal entendidos, interpretados inclusive de una forma diversa, e inclusive Cristo vino a interpretar y hacer doctrina al respecto de pasajes que antes ni siquiera se tomaban en cuenta, como por ejemplo al respecto del Mesías. Para nada los judíos toman en cuenta el texto de Jonás, que es tragado por la ballena, por el cetáceo. Ellos no hacen referencia al Mesías. Sin embargo, cuando viene Cristo, Él hace referencia al Mesías con ese pasaje, es decir, que Cristo ilumina de tal manera el Antiguo Testamento que hay pasajes que en la interpretación cristiana ya tienen un nuevo sentido. Algunos judíos inclusive hablan de que los pasajes del siervo doliente de Yahvé no hacen alusión al Mesías, pero con Cristo definitivamente ya la interpretación cristiana que ha venido a ser iluminada con la persona de Cristo
y en retrospectiva, mirando todo el Antiguo Testamento, todo queda iluminado y entonces podemos entrar más claramente a estos, ¿no? Con la claridad de Cristo y tener una interpretación ahora cristiana, ¿sí? Atención, no somos judíos, somos cristianos. No nos quedamos con la interpretación del Antiguo Testamento. Tenemos la interpretación evangélica, la que vino con Cristo, que ilumina y abraza todo el canon bíblico. Entonces, este pasaje de que la culpa de los padres a los hijos, ¿no? Hasta la tercera, cuarta generación, entonces también hace alusión a esta interpretación nueva que trae Jesucristo. Le preguntan al respecto del ciego de nacimiento, está así por el pecado de él o de los padres, ¿no? Y entonces Jesucristo habla claramente, ¿no? Y hace ya una distinción sobre el pecado que es algo personal. Y además viene a traer algo novísimo también para el judío, de que en ese tiempo se pensaba que alguien que tenía una enfermedad provenía justamente del pecado. Y entonces él dice, no, más bien, él está así para la gloria de Dios, ¿no? Entonces trae una iluminación muy grande de toda la concepción judía para que luego pase a ser cristiana. Dicho esto, entonces tenemos que decir que la interpretación cristiana ha iluminado este pasaje de la generación que pasaba la culpa según el Antiguo Testamento, que también tiene que ver con la concepción que se tenía en ese entonces, y de la interpretación del pecado. Y entonces la iglesia dice, la interpretación que nos ha venido a traer Jesucristo es que si hay algo que se comunica de generación en generación, es solamente el pecado original y aquello que se puede decir como la propiciación o la inclinación a ciertos pecados. ¿A qué me refiero? Hay ciertas vías con las cuales uno puede ser afectado humanamente para ser más propenso a ciertos pecados. Eso es distinto, ¿no? Y esto sí va de generación en generación. Entonces, interpretando esto ya con la luz del Nuevo Testamento, pues se va entendiendo mejor a qué se refería aquel pasaje, ¿no? Entonces, ¿cómo se va, qué se comunica, ¿no? Nosotros sabemos que el alma viene definitivamente solo y únicamente, exclusivamente dada por Dios. En cambio, el cuerpo en el momento de la concepción es dada por los padres. Por eso el catecismo y la doctrina de la iglesia goza de llamar a los padres como co-creadores. No son los creadores, sino co-creadores en el sentido de que ellos también aportan y ayudan, colaboran con el cuerpo en la creación de la nueva criatura. Entonces Dios da el alma viene totalmente limpia, incólume, ¿no? Pero en el momento de darse la concepción, que como sabemos por doctrina de la iglesia, el alma se da en el mismo momento de la concepción, ¿no? Eso también es interesante, inclusive para mí ha sido como un rebuscar o desempolvar muchos escritos antiguos, ¿no? Y se determina al respecto del alma, ¿no? Que en el momento que hay vida, también hay está el mismo alma, ¿no? O está el mismo alma, se dice así, ¿no? Correctamente. Y al darse esta unión del cuerpo dado por los padres y el alma dada a este cuerpo, entonces se hace propicio una doble condición. Una condición dada por el alma, que es justamente la capacidad racional, intelectual, la capacidad de recordar y también la capacidad de voluntad, ¿no? Que tiene toda persona humana que está ya presente en el alma, ¿no? Y que el cuerpo, luego, dado por los padres, viene con esta mancha del pecado, ¿no? Y hace en esta unidad, en esta unión, pues que esta nueva criatura reciba ese pecado original. Pero ya que los padres también aportan los genes, ¿no? Y los genes sabemos por la ciencia que también tienen ciertas inclinaciones, digamos así, para no entrar en complejidad, que hacen que el ser humano sea más propenso a tal cosa o a tal cosa, en cosas nobles, por ejemplo, al arte, a la lectura, a la estudiosidad, pero en cosas negativas también, si los papás han tenido ciertas inclinaciones, por ejemplo, al respecto de la sexualidad, el erotismo, el alcohol, las drogas, ¿no? Entonces el hijo también nace con cierta propensión. Inclusive se hacen estudios actuales al respecto del organismo. Un organismo, por ejemplo, de una persona
que es más propensa a aceptar y sentir agradable el alcohol, por ejemplo, ¿no? Hay organismos, en cambio, que por cuestión de su estructuración genética que ha venido de sus padres, son más bien ajenos, repulsivos, digamos así, al alcohol, que ni medio lo sienten, tienen ganas de vomitar. Entonces esas personas no están inclinadas al alcoholismo, ¿no? Pero en cambio hay otras personas que su estructura, mismo su organismo, al tomar el alcohol siente cierto gusto, ¿no? A esto se puede hacer referencia solamente cuando se habla de aquello que los padres pueden transmitir a sus hijos, solamente en aquello que dan los padres a nivel de su participación de la creación de la nueva criatura. Y tiene que ver con la materia, tiene que ver con la genética, tiene que ver con el cuerpo que ellos aportan. Entonces, todo lo que los padres naturalmente aportan desde su estadio de co-creadores es aquello que puede inclinar a la criatura hacia una cosa u otra cosa, pero nunca a hacerlos herederos de un pecado, a no ser solamente el pecado original, nunca de un pecado específico, que el hijo ya nazca con el pecado de la infidelidad, ¿no? O que el hijo nazca con el pecado de el vicio por el juego o algo parecido, ¿no? Entonces ahí se acopla mejor aquella situación actual. Muchas personas, sobre todo a veces madres de familia, preguntan y dicen, padre, miren, sucede que mi mamá y mi papá o mi esposo con sus padres, todos ellos han sido alcohólicos y mi hijo también tiende al alcoholismo, ¿no? Le hemos pasado el pecado, dicen así, ¿no? Le hemos transmitido el pecado. Entonces, entendiendo lo que he dicho antes, ya se hace la distinción para mirar cuál es la fuente de cada una de estas. En cuanto al pecado original, en cuanto al pecado personal que necesita un acto individual del ser y aquellos condicionamientos que dan los padres según los padres aportan para la creación del nuevo individuo, ¿no? Mira, que otra vez es una situación como complicada, ¿no? Y hay que también mencionar esta popular doctrina, se puede decir así, de los pecados transgeneracionales y esta popular oración de la liberación de pecados transgeneracionales, pues esto no es doctrina católica, ¿no? Eso también hay que decirlo claramente, ¿no? Ustedes no van a encontrar eso por ningún lado, ¿no? Sino que es algo muy nuevo, es algo que se ha dado sobre todo en las últimas décadas, a inicios del siglo pasado, mejor dicho, proveniente ¿de dónde? De corrientes protestantes, ¿no? Entonces los protestantes tenían una concepción distinta de lo que es el pecado original a la católica, ¿no? Ellos tienen una concepción distinta. Para ellos pecado original es igual a concupiscencia, ¿no? Y por ello se transmite, ¿no? Los pecados, dicen ellos, porque como tiene concupiscencia a tal o cual el pecado, dicen, le transmitió el papá el pecado, ¿no? Porque ellos unen pecado original, concupiscencia, y como concupiscencia tiene que ver con pecados específicos, y hacen una mezcla de esto. La Iglesia Católica no habla en esos términos. La concupiscencia es la consecuencia del pecado original, no es el pecado original. Entonces, justamente, otra vez, distinguiendo esto a nivel teológico, luego, ¿cómo se explica a nivel práctico a la gente sencilla? Pues sencillamente esto. No existen pecados que se transmiten, sino lo que pueden haber son ciertas inclinaciones que vienen con el aporte de los padres a la nueva criatura y que eso también está condicionado con otras cosas. Está condicionado, por ejemplo, con cómo ha sido criado el niño, ¿no? En un ambiente, por ejemplo, alcohólico, pues probablemente va a terminar haciéndolo. También tiene que ver con cuestiones espirituales, porque no se vive en gracia, y entonces los pecados que el hijo ve que cometen los padres, también más fácilmente él es propenso a cometerlos. Entonces hay otras explicaciones a nivel teológico humano, ¿no?, que responden a esto, y aquellas oraciones de pecados transgeneracionales, entonces por lo menos hay que decirlo así para ser también justos con aquellos que quieren inclusive como seguir cavilando, profundizando, aunque la Conferencia Episcopal Polaca, también la de Corea, me parece que es la de sí, y otra más, ahora no recuerdo si es de España, española,
se han pronunciado ya determinantemente diciendo que esto no es para nada católico, ¿no? Pero digo, hay quienes, como lo estoy haciendo yo ahora, comienzan a explicar y hacer las distinciones para luego hablar no tanto de un pecado transgeneracional, sino más bien de aquellos condicionamientos transgeneracionales, ¿no? Que sería como una forma más teológicamente, católicamente aceptable, y ahí sí uno puede hacer oración, evidentemente, por aquellas inclinaciones que tienen los hijos, pero no A los pecados, confundiendo, ¿no? ajá, inclinaciones a los pecados, exactamente, que pueden tener los hijos para que sanen estas inclinaciones y el Señor con su gracia les ayude a luchar contra esto, ¿no? Entonces, otra vez, mira qué, qué temas has presentado, ¿no? Sí, Qué sí. fuerte. ¿Qué pregunta nos han hecho, padre? Si están al rojo vivo, diríamos. Pero sí, muy interesante lo que ahorita nos está explicando, padre, porque también influye mucho los valores, ¿no? Que hay desde la casa, la educación, Así es. lo que nuestros padres también nos inculquen. Y bueno, esto pasa también cuando el padre es alcohólico, un ejemplo, y el hijo ve, ¿no? Siendo niño, ve cómo su papá se está alcoholizando, está llegando a la casa tarde, quizá golpea a su mamá, todo eso, y eso se le va quedando a él, ¿no? Como un retrato, como un video en su mente, y eso también puede ser que el día de mañana que él crezca, se repita la historia, ¿no, padre, en ese sentido? Así es, así es. Y sobre todo el ser Por humano los que es ejemplos. un ser que imita tanto, ¿no? Es también puede ser una explicación, ¿no? Pero lo otro es evidente, ¿no? El pecado en sí, el pecado, nunca se puede transmitir, ni siquiera el pecado original se transmite en cuanto culpa personal, ¿no? Sino sencillamente como una pena que recibe en el alma, ¿no? Por aquello cometido. Lo otro, más bien se debería hablar ya no en el ámbito del alma específicamente, Ujú. sino más bien de aquello que aportan los padres, todo lo que ellos dan en el momento de la creación, ¿no? Claro. Entonces entendemos que el pecado original es un pecado contraído, más no cometido personalmente por nosotros, Así porque es. obviamente no lo hemos hecho. Sean muy, muy también prudentes, ¿no? O sea, no por ahí ya ahora comenzar a decir todos esos que hablan de pecados transgeneracionales son herejes o cosas así. Un momento, ¿no? Más bien Claro, eso se podría hablar de un error de comprensión o quizá entienden lo mismo, pero lo catalogan de otra manera, por lo menos en el ámbito católico, ¿no? De allí, sí, la doctrina protestante, pues eso ya es otra cosa. Ahí sí está mal, porque hacen una interpretación errada de lo que es el pecado original. Ujú. exactamente. Muy bien. Padre, vámonos con la siguiente. Nos dicen que si personas homosexuales se pueden integrar a alguna comunidad al servicio de Dios. Ya. Ahí está apareciendo Evidente. la pregunta. Ya, esto es tal cual como para todo fiel cristiano. Lo que se recomienda, y debería ser la forma más óptima, es que tiene que estar en gracia de Dios. Si está en gracia de Dios, pues puede servir, por supuesto. Puede servir, por ejemplo, como monaguillo, puede servir en las lecturas y todo esto, siempre y cuando se esfuerce por vivir una vida cristiana, ¿no? Luego se recomienda que no sean admitidos al servicio aquellos que están en desgracia, que no están en gracia de Dios, que están en pecado mortal. Entonces siempre, por ejemplo, al monaguillo se le dice, no, primero anda a confesarte, o también a los del coro y todo esto, ¿no? Evidentemente, digo, a veces hay irregularidades por aquí, por allá, hay también posturas pastorales, esto ya sería otro tema, ¿no? Pero en términos generales, pues cada persona que está en gracia de Dios y tiene la capacidad de servir en alguna esfera de la iglesia, de la parroquia, pues puede hacerlo independientemente de su condición. Ojo que no estoy hablando del pecado, estoy hablando de una condición porque quizá ha tenido que sufrir ese condicionamiento de la homosexualidad, pero vive su vida de castidad y de fe, pues muy bien, ¿no? Ahora, recomendable a la par de esto es que si se ve que hay una cuestión fuerte y que esto puede traer alguna complejidad para él mismo, por ejemplo, si tiene que ser director de grupo de jóvenes y hay bastantes varones y para él ya se ha dado cuenta de que se le hace difícil manejarlo y a veces se le ha insinuado sin querer, ¿no? Porque a veces esto hasta no, uno no lo planifica, sino que se ha dado sin querer el coqueteo, ¿no? O algo parecido
con alguien de su mismo sexo, entonces ahí se recomienda, el sacerdote tiene que estar también atento a esto, y es importante que aquella persona homosexual se lo diga al sacerdote para que lo tenga claro y le diga, mira, puede servir más en aquí o de esta forma, ¿no? Esto también es parte de la madurez pastoral, ¿no? Y madurez también del sacerdote que debería tenerla. Para luego entonces decir, mira, mejor en esto, ahí no, ¿no? En este específicamente porque es para guardarte a ti mismo, ¿no? Para cuidarte, porque tú mismo sufres con esto, ¿no? Porque tú mismo me has dicho, me has compartido, sí, padre, en ese momento me sentí mal porque, yo qué sé, le tomé de la mano, ¿no? Y él como que me quedó mirando y eso ya puede causar alguna cosa, ¿no? Entonces, Sí. ellos vienen y me abrazan, ¿no? Y como entre ellos tranquilamente, pero yo siento cosas, ¿no? Entonces, ahí sí, mejor para protegerte, hacemos así o acá, ¿no? Entonces, sí es importante eso también, hablarlo para maduramente tomar una directriz específica, concreta en particular, porque eso no se puede aplicar a todos, sino que depende de cada uno de ellos, porque hay ciertos arraigos, ¿no? Hay un arraigo mucho más profundo y otro mucho más leve, y hay unos grados también sobre esto. Claro, entonces cada sacerdote de las parroquias tiene que estar al pendiente, ¿no? De esta situación particular de cada persona, porque como ya menciona el padre, pues no todos es el mismo caso, habría que ver también cómo se está desarrollando esto, pero sí, pues sería esa la idea de que sí pueden participar, siempre y cuando también ellos estén buscando, ¿verdad, padre? Una conversión, una manera, ¿no? De dejar esa debilidad, porque al final de cuentas es eso. Yo creo que todos en ese sentido luchamos con una debilidad en nuestro corazón, un pecado que quizá no hemos podido dejar desde hace mucho tiempo, pero que gracias a la confesión, gracias a la Eucaristía, nos invitan a reconciliarnos con nuestro Señor Jesucristo. Y esto yo lo comento, padre, porque luego se piensa, incluso entre católicos, entre la sociedad, que mira ese tipo de casos de los homosexuales, pues ellos piensan que la iglesia malinterpretan, ellos dicen que la iglesia como que los hace a un lado, como que la iglesia o los mismos laicos tienen como homofobia, y no es eso, es simplemente que todos somos nuestros hermanos, la iglesia lo que hace es ver que esa debilidad que está cometiendo pues está mal, al igual que se nos puede hacer ver a mí, a otra persona que tengamos otra debilidad, pero que sigue contando como algo que no es agradable a los ojos de Dios, pero que llama a la conversión, que ama al pecador y que lo invita a la conversión. ¿Cierto, padre? Así es. Muy bien. Así que ánimo, muchachos, si tú estás pasando por una situación así, que nos está viendo, vas a ver el video, hay una esperanza, hay una puerta abierta para ti, para que te incorpores al servicio de tu comunidad y te reconcilies con nuestro Señor Jesucristo. Amén. La siguiente pregunta, padre, también viene con las olas bravas, ¿eh? Aquí viene. Y es, ¿qué sucederá con la tierra después del fin de los tiempos? ¿Qué es lo que sucederá? Mire, voy a textualizar esto. Esto viene de esta pregunta porque la persona que lo comentaba decía que había escuchado a los testigos de Jehová decir que la renovación de la tierra iba a ser aquí, o sea que el paraíso terrenal iba a ser aquí, y que parte de la muchedumbre que se habla en el Apocalipsis iban a vivir aquí, y los 144,000 por allá, ¿no? En el cielo, en el trono. Y ellos dicen que no ven cómo esta tierra vaya a ser destruida, sino que ellos ven como una renovación. Esta persona tiene dudas porque ella dice, entonces, ¿qué va a pasar con esta tierra? Si todos nos vamos a ir a vivir allá, en el trono, ¿qué va a pasar con esta tierra después del fin de los tiempos? Bueno, creo que la interpretación de los testigos de Jehová no tiene mucho fundamento, ¿no? Claro. Porque primero ese texto del Apocalipsis de los 144,000 lo utilizan literalmente, pero versículos después en el cual se habla de la gran muchedumbre y que 244,000 son castos, vírgenes, ¿no? Ahí ya lo interpretan más bien como de una forma alegórica, ¿no? O sea, a ver, pónganse de acuerdo, ¿no? Entonces, disculpen que lo diga así, pero de las interpretaciones más heréticas y más, entre comillas, locas, ¿no? que hay de la Sagrada Escritura, pues creo que el primer lugar lo tienen los testigos de Jehová, ¿no? O sea, tienen interpretaciones realmente sin fundamento, pero totalmente sin fundamento. Es una cosa muy lamentable, ¿no? Entonces, les podría decir que soportables, digamos, son los evangélicos, los protestantes, con algunas doctrinas de aquí a acá, bueno, pero a veces con los testigos de Jehová es que no hay por dónde, no tienen
por lo menos Así es. un sustento tradicional más fuerte, ¿no? Entonces, en eso, pues, no, ahí hay que decir, pero no hay ningún indicio contextual, interpretativo, que hable al respecto de eso, ¿no? Sino más bien, pues sabemos que Jesucristo se fue al cielo, dijo, conviene que yo me vaya. Él mismo habla al respecto de la mansión que va a elaborar en el cielo, cada uno con su morada, con su habitación, ¿no? Y cuando se reza al Padre se dice Padre nuestro, el Hijo va al cielo y en la oración de Juan capítulo 17, él habla de esta unidad, para que tú y yo, como somos uno, así también ellos con nosotros seamos uno. Y también dice para que estén donde tú y yo estamos, ¿no? O sea, está hablando también al respecto de el destino último, el paradisiaco. Con lo cual, según la interpretación también tradicional, patrística, siempre se ha determinado que el cielo nuevo y la tierra nueva es al respecto de la nueva Jerusalén, ¿no? Es decir, la iglesia universal, el cuerpo místico de Cristo, que está en comunión con su cabeza y que así como Él ya entró en el cielo, así también su cuerpo plenamente entrará juntamente con su cabeza allí. Con lo cual, esto material que nosotros conocemos, así como hablábamos de los animales, no tiene una potencialidad de eternidad. Sencillamente no tiene. Ya que es material, está suscrito en el tiempo y en el espacio, no puede participar de algo espiritual, místico, eterno, sobrenatural. No puede. Esto es natural. Con lo cual, si se quiere otra vez especular al respecto de que si va a haber algo así como casa específicamente, árboles u otras especies de cosas materiales que nosotros entendemos aquí en nuestra realidad tan limitada, será solamente según una especulación teológica otra vez, ¿no? Lo seguro es que en esta visión beatífica de la cual se habla en la doctrina, Santo Tomás de Aquino explica esto, ¿no? Que es un entendimiento espiritual del alma al respecto de Dios y por eso esta comunión tan íntima con Él, que es inmediata, espontánea y total al respecto de la capacidad que tiene cada uno de los redimidos, ¿no? De entre ellos más capacidad la Santísima Virgen María. Y entonces, esto es lo que sabemos, eso es lo dogmático, esto es lo claro. Pero luego ya y que no es aquí en esa tierra, o sea, que no es esta tierra la que se va a regenerar, resucitar, o que hemos sido creados para no resucitar y para permanecer aquí materialmente o físicamente, o para que haya un cielo VIP y otro estándar o algo parecido, ¿no? Para los más buenos y otros para los otros. Eso no es para nada doctrina, ¿no? Sino que todos, una sola familia, un solo cuerpo de Cristo, Él ha querido congregarnos y estaremos en un solo estado de comunión con Él, que se conoce con el nombre de Evo, ¿no? Y allí participaremos de esta comunión eterna con Dios, ¿no? Claro, y muy de acuerdo con usted, padre. De hecho, los testigos de Jehová son una de las, pues no sé cómo podríamos decirle, denominaciones pues muy anticristianas, ¿no? Porque promueven Totalmente. muchas doctrinas que ni siquiera hacen ni referencia en la Biblia y se quedan muy atrapados en el Antiguo Testamento. Entonces, para nada recomendables, padre. Así es. Alex, yo tengo un minuto. Claro. O sea, digo, Sí. solamente tengo un minuto más. Ah, ok, sí, muy bien. Entonces, miren, vamos a tratar de resumir, ¿no? Vamos a resumir aquí la sesión. Hermanos y hermanas, ustedes saben que estos temas son largos, la verdad no abarcamos todo el espacio que teníamos pensado, porque sí es algo tardado, pero gracias a Dios el Padre nos pudo responder algunas preguntas. ¿Le parece bien, Padre, si nos vamos con la última o usted me dice? Vamos y la respondo lo más resumidamente posible, ¿ya? Perfecto, vámonos con la última. Padre, ¿qué diferencia hay entre magisterio ordinario y extraordinario? ¿Cuál es absoluto infalible y cuál no? Ya, disculpen que vaya a ser muy así resumido, ¿ya? Con todo, si es que quieren profundizar, yo tengo un canal de teología para laicos y allí explico al respecto de esto. Si ustedes van al apartado de eclesiología, el apartado de eclesiología hay más o menos unos 10 videos, me parece,
donde explico teológicamente o teología para laicos sobre la cuestión de la iglesia. Y allí también abordo el tema del magisterio ordinario, el extraordinario. Entonces, básicamente es esto, ¿ya? A ver, el magisterio extraordinario es aquel que se ejerce dentro de la iglesia, que tiene la cualidad de infalible. Normalmente esto se da en cuanto a, atención, a posturas fijas, ya determinadas, a posturas dogmáticas, ¿no? Y también en cuanto a posturas históricas que, aun cuando no tienen el grado de infalibles, ¿sí?, se mantienen específicas para un momento de la historia, ¿no? Digo, eso todavía se puede como profundizar un poco más. Una cuestión dogmática, por ejemplo, la infalibilidad justamente del Papa, del Magisterio, la Inmaculada Concepción, que Dios es el Dios creador, las dos naturalezas de Jesucristo, todo eso es dogmático, es una cuestión que nace del depósito de la fe y que el Magisterio lo explica de una forma ya dogmática, fija, determinante, ¿no? Y luego, por ejemplo, una doctrina fija que no es dogmática todavía, tiene talante o trasfondo dogmático, pero que es ya fijada, ¿no? Y que goza también de infalibilidad, aun cuando no sea todavía declarada dogma, ¿no? Hay que también hacer esta distinción. Hay ciertas verdades que siempre han sido creídas por la Iglesia, pero que no necesariamente han sido postuladas como dogmas. Eso se conoce como una doctrina fija, ¿no? Entonces, esta doctrina fija, aun cuando no es declarada dogma, sin embargo, es infalible también. Por ejemplo, que el varón es aquel que recibe el orden sagrado, solamente el varón, no la mujer, ¿no? Entonces, eso también está fijo dentro de la doctrina de la Iglesia, aun cuando no está dogmatizado, ¿no? Y luego, el magisterio ordinario es aquel que es interesante, ¿no? Que sencillamente prolonga la misma enseñanza de una forma, como se dice ahí, ordinaria, común, habitual, ¿no? Lo que hace el obispo, lo que hace el sacerdote, lo que hace inclusive el diácono, lo que hace la Iglesia al respecto de comunicar aquello que se desprende del depósito de la fe, que tiene que ver justamente con la fe y con la moral, las buenas costumbres. Y esto goza también de cierta infalibilidad, eso es interesante. Siempre estas doctrinas enseñadas estén en comunión con aquellas doctrinas dogmáticas y fijadas por el magisterio de la Iglesia. Entonces, un obispo, cuando ejerce su matrimonio, iba a decir, cuando ejerce su magisterio ordinario, este magisterio ordinario también puede estar cargado de infalibilidad, evidentemente, en tanto y en cuanto pronuncie, diga, comunique todo y solo aquello que corresponde a el depósito de la fe, ¿no? Entonces también hay una comunicación, porque alguno podría pensar, no, pero eso solamente lo dijo el obispo ahí en una homilía. Un momento, que si eso que dice el obispo en una homilía, aun cuando lo esté realizando de forma ordinaria, está unido a lo que ha sido fijado y declarado dogmático por la Iglesia, entonces eso que él está diciendo tú tienes la obligación de creerlo, porque está conectado justamente con lo infalible, ¿no? Entonces, claro. Eso sería básicamente lo que se podría decir el magisterio ordinario, el magisterio extraordinario, el extraordinario infalible, evidentemente, y el ordinario infalible en cuanto y en tanto esté apoyado y unido o conectado con el depósito de la fe dado por la Iglesia. Los dogmas. Y puede ser falible en tanto y en cuanto el sacerdote, el obispo, en alguna ocasión, inclusive el mismo Papa, en algún momento se pronuncie sobre algo que no tiene conexión directa con el depósito de la fe o que sea inclusive una especulación teológica, una reflexión personal o una interpretación personal. Esto ya no goza de infalibilidad, sino más bien es falible.